En el video anterior se había visto cómo trabajar con entidades de AutoCAD Map de forma similar a como lo haríamos con entidades geoespaciales. Continuaremos con el ejemplo anterior, en el cual teníamos una topología de parcelas y queríamos obtener cuáles de estas parcelas están afectadas por la línea de alta tensión que atraviesa el polígono, y qué porcentaje de cada una de ellas está siendo ocupado. La línea de alta tensión está representada por medio de dos clases, la clase AT torres para las torres de alta y la clase AT líneas para las líneas de alta tensión. Lo primero que crearemos será una topología para la línea de alta tensión. Será de tipo network y se llamará AT línea. Como link seleccionaremos la clase AT líneas y como nodos la clase AT torres. Con la topología creada, modificaremos las clases AT líneas y AT torres para añadirles los nuevos atributos correspondientes a la topología. A continuación haremos el buffer a la topología de la línea de alta tensión. Le especificaremos una distancia de 25 metros, y le daremos un nombre. Crearemos centroides pero no crearemos nodos. Al finalizar tendremos creada la nueva topología. Con la topología de las parcelas y la topología del buffer de la línea de alta tensión realizaremos el análisis overlay. La topología de origen será la de las parcelas, y el tipo de análisis será de intersección. En el siguiente paso seleccionaremos la topología de polígonos que se superpondrá en las parcelas, en este caso, será AT buffer. A continuación le daremos un nombre a la nueva topología. En esta parte es donde seleccionaremos los atributos de cada topología que queremos que se incluyan en la nueva topología que se creará, aparte de los atributos por defecto que se crearán con el análisis. Estos atributos que se crean por defecto vienen explicados en la ayuda de AutoCAD Map. Seleccionaremos los atributos que nos interesan de la topología de origen. En este caso seleccionaremos los atributos de la clase parcelas centroide, que estaban vinculados con la tabla de Excel mediante el link template parcelas propietario. Crearemos la tabla Object Data para los nuevos atributos que llamaremos también overlay. Crearemos también los centroides para los nuevos polígonos y esta vez sí crearemos los nodos. Al finalizar, se nos habrá creado una nueva topología con los polígonos que son intersección de cada parcela con el buffer de la línea de alta tensión. Si seleccionamos el centroide de uno de estos nuevos polígonos y observamos sus propiedades, veremos si se ha realizado correctamente el análisis. Como vemos, contiene los atributos del propietario y de número de parcela. A continuación tenemos tres IDs, el primero es el ID del polígono creado mediante la intersección, que como vemos coincide con el ID de la topología overlay. El segundo es el ID del polígono de la topología de origen, es decir, de las parcelas. Y el tercero el ID de la topología superpuesta, que en este caso solo tiene un polígono, por lo que será la misma en todos. Los dos últimos atributos indican los porcentajes ocupados. El primero será el tanto por ciento que ocupa al polígono de la topología parcelas, y el segundo el tanto por ciento que ocupa al polígono de la topología buffer. En
En resumen, tenemos asociado cada centroide de los polígonos de la topología overlay, que nos da el área y el perímetro ocupado en cada parcela, con cada polígono de la topología parcelas, que a su vez están relacionados con los datos de propietario de cada parcela contenidos en un archivo Excel. Crearemos una nueva clase, a la que llamaremos overlay centroid. Y clasificaremos los centroides del análisis dentro de esta clase. A continuación le daremos salida a los datos del análisis, lo haremos a un archivo SDF del que luego podremos exportar sus tablas de datos a Excel. Lo haremos mediante el comando mapexport. Primero le damos un nombre al archivo, y a continuación seleccionamos la topología que queremos exportar. Primero lo haremos con las parcelas. A continuación seleccionamos los objetos a exportar, lo haremos por clase y seleccionaremos únicamente los objetos de la clase parcelas centroid. Exportaremos los datos a la clase parcelas, y seleccionaremos los atributos del bloque, los atributos del link template parcelas, y los atributos de la topología. La clase será del tipo punto más polígono. Al pinchar OK se exportarán los datos al archivo. Luego haremos lo mismo para los polígonos del análisis, que tienen los datos de ocupación. Ejecutamos de nuevo el comando mapexport, y añadiremos los nuevos datos al archivo anterior. En esta ocasión seleccionamos la topología overlay, y seleccionamos los objetos a exportar, lo haremos también por clase y seleccionaremos únicamente los objetos de la clase overlay centroid. Exportaremos los datos a la clase ocupación, y seleccionaremos los atributos que nos interesan. En este caso seleccionaremos solo los atributos necesarios, dejando algunos que ya hemos exportado en el paso anterior. La clase será también del tipo punto más polígono. Al pinchar OK se exportarán los datos al archivo. Cargaremos las capas para ver los resultados. Abriremos las tablas de datos para comprobar los atributos exportados. Si nos fijamos, la tabla contiene dos registros idénticos para cada parcela, uno corresponde a la parcela y otro al centroide. Podremos filtrar la tabla posteriormente para eliminar los duplicados. Cada parcela contiene la información del propietario, número de parcela, área perímetro, y tiene un ID que la relaciona con su polígono correspondiente de la tabla ocupación. Si abrimos la tabla ocupación y seleccionamos el polígono que ocupa la parcela anterior, vemos que la ID es la misma, 464, por lo que tendremos los datos de porcentaje ocupado en la parcela, el área ocupada y el perímetro. Por tanto, tendremos que relacionar de alguna manera los registros de la tabla parcelas con los de la tabla ocupación, para enlazar a cada parcela los datos de su ocupación.
Esto se hace mediante una unión de tablas. Podemos hacerlo desde el botón Joins de la ficha Vector Layer, o desde la parte inferior de la tabla de datos, en el botón Opciones, Crear unión. La unión siempre se realiza sobre una tabla de inicio, a la que se le une otra tabla por medio de un campo común. Seleccionamos el campo clave en la tabla de la derecha, que será el campo ID, y a continuación seleccionaremos el campo de la tabla ocupación con el ID de la parcela que lo relaciona con la tabla de la derecha, es decir el campo parcelas ID. En el tipo de unión seleccionaremos mantener todos los registros en la derecha, y en las relaciones seleccionaremos la segunda opción. Pinchamos OK. Si nos fijamos de nuevo en las tablas de datos de la capa parcela, cada parcela tendrá ahora enlazados los campos de la tabla ocupación, donde podremos obtener el porcentaje ocupado, el área y el perímetro. Las parcelas no afectadas tendrán estos valores vacíos y mostrarán el texto null. Podremos editar o eliminar las uniones de tablas desde Manage Joins, por ejemplo cambiaremos el tipo de unión anterior para que no nos aparezcan los registros con valores null. Al pinchar OK, solo se mostrarán las parcelas que están siendo afectadas por la línea de alta tensión. Finalmente tenemos la información que nos interesa en el mapa, al que podremos dar estilo, añadir etiquetas, etc. Por ejemplo, hemos creado unas etiquetas con un rango de escala que nos muestra las parcelas afectadas, su propietario y la ocupación. Como originalmente teníamos los datos de las parcelas en un archivo Excel, exportaremos los datos del análisis a un nuevo archivo. Para hacerlo seleccionamos todos los registros y a continuación seleccionamos Exportar. Los datos se exportarán a un archivo de texto CSV. Importaremos los datos a un archivo que tenemos preparado con los cabeceros necesarios. Iremos a la ficha Datos, Obtener datos externos, desde Texto. Seleccionamos el archivo CSV creado anteriormente. El tipo de archivo es delimitado y el separador son comas. Cambiaremos el tipo de dato de algunas de las columnas a texto. Y especificaremos el separador decimal como punto y el de miles como comas. Al finalizar tenemos los datos importados. Como vimos al principio, los registros aparecen duplicados porque contienen la información tanto de los centroides como de los polígonos. Para detectar los registros duplicados usaremos los formatos condicionales. Todos los registros tienen un duplicado, por eso todos se ven de color rojo. Para eliminar los duplicados iremos a la ficha Datos, Quitar duplicados, y deseleccionaremos los campos correspondientes a las IDs de polígonos y centroides. Al aceptar, los registros duplicados se han eliminado, y solo deberían aparecer como duplicadas las parcelas en las que la línea de alta tensión genere dos ocupaciones distintas, como es el caso de esta parcela, la número 305. Al comprobarlo en el mapa veremos si la información es correcta.
Con los datos en Excel podremos crear tablas y gráficos que nos servirán para analizar la información. Con las herramientas de tablas podremos obtener el recuento de parcelas totales y parcelas afectadas y usar los formatos de celda y los formatos condicionales para visualizar mejor algunos datos. Podremos filtrar la lista para obtener únicamente las parcelas afectadas, y comparar gracias a los gráficos la relación entre el área de cada parcela y el porcentaje ocupado. Al ordenar los datos, por ejemplo, podemos ver cómo las parcelas que tienen un área más pequeña son las que tienen coeficientes más grandes de ocupación. Podremos resaltar de nuevo los valores duplicados para detectar las parcelas que se ven afectadas varias veces por la línea de alta tensión.